Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy tenemos un capítulo más del podcast La experiencia con psilocibina para todos aquellos que quieran investigar qué es, cómo hacerlo, qué pasa, qué no pasa, qué ves, qué no ves. En este viaje psiconáutico, el camino del psiconauta, como dice Stanislas Grof, ese psiquiatra de la psicología trascendental. Y hoy quiero iniciar un capítulo muy específico que tiene que ver con los diferentes tipos de hongos psilocibios que existen. No los voy a tocar todos porque hay como 195, pero sí que voy a tocar muchos. Muchos, por ejemplo, el de hoy, que para mí es muy especial, que he titulado Hongo Psilocybe alleni. ¿Y por qué es muy especial para mí? Porque es el hongo psilocybe que utilicé en los 3 viajes que hice. Es un hongo muy particular que crece en un lugar muy determinado, que ahora explicaré, y es un hongo potente. Es un hongo psilocybe potente, bastante potente. Por lo tanto, es el primero que quiero revisar para que tengáis un montón de información acerca de qué es, dónde se cría, la potencia, un montón de cosas. Este es el primero de unos cuantos que voy a hacer, como es el hongo Psilocybe cyanescensis, el Psilocybe ovoidocistidiata, el melmac, el golden teacher, el Psilocybe cubensis, el penis envy hongo, un montón, la azurensis, el blue meanis, un montón, la Psilocybe mexicana, la Psilocybe tampanensis, los liberty caps, el Panaeolus scintulus, un montón, y cada audio-vídeo irá con un relato específico que todos siguen la misma secuencia, con una foto de ese hongo en particular. Dicho esto, comenzamos ya sin demora con este audio-vídeo de hoy titulado Hongo Psilocybe alleni, mi primer viaje e información. Todo lo que necesitas saber acerca del Psilocybe alleni. Y vamos a averiguar lo que necesitas saber para su cultivo, las pautas de dosificación, riesgos potenciales, el estado legal, que es bastante sencillo, y algunos conceptos erróneos y comunes. Esta especie de hongos, el Psilocybe alleni, es muy conocida por sus esporas moradas negras. Ofrece una inmersión intrigante en el mundo de la micología y en las experiencias psicodélicas. Vamos a revisar y desmentir algunos conceptos erróneos acerca de esta Psilocybe alleni y también vamos a revisar técnicas de preparación. Es un hongo potente y popular. Es una especie muy buscada de hongo mágico conocido por sus efectos potentes. Pertenece a la familia Hymenogasteraceae y fue descubierto por primera vez en la región del noroeste del Pacífico de los Estados Unidos. En particular, en el 2012, lleva el nombre de John W. Allen, quien proporcionó la colección de tipos. Se encuentra en el noroeste de América del Norte, desde Los Ángeles, California, hasta la Columbia Británica en Canadá, con mayor frecuencia a 10 millas, unos 16 kilómetros de la costa del Pacífico. Es decir, la costa hacia adentro, unos 16 kilómetros o 10 millas. Los cuerpos fructíferos, los hongos, crecen en la madera podrida, especialmente las astillas de madera utilizadas en el diseño de jardines,
Las tapas de los champiñones son de color marrón amarillo. Van de marrón, al amarillo. Ampliamente convexo a aplanado y tienen un diámetro de hasta 9 centímetros, 3,5 pulgadas. Mientras que los estípites blancos son de hasta 9 centímetros de largo y 0,7 centímetros de espesor. Como especie azulada, en el género Psilocybe P. allenei, contiene los compuestos psicoactivos psilocina y psilocibina y se consume recreativamente y en viajes espirituales porque posee propiedades alucinógenas. Está estrechamente relacionada con la Psilocybe cyanensens, del que difiere macroscópicamente por la falta de un margen ondulado. Efectos potentes. Lo que distingue a la Psilocybe allenii de otros hongos mágicos es su alto contenido de psilocina y psilocibina, lo que resulta en efectos alucinatorios y cambios de la percepción. La potencia varía según diversos factores como las condiciones de cultivo, pero generalmente se considera una de las cepas más fuertes disponibles. Luego hablaré de ello, pero yo he hecho estos meses pasados en Estados Unidos algunas microdosis con esto y estaba utilizando 300 miligramos, 0,3, que es lo que se utiliza normalmente, por ejemplo, en una Golden Teacher. Pues claro, la diferencia es importante porque en una Golden Teacher no sientes o no tienes por qué sentir nada en una microdosis, pero con esta de 0,300 de la allenei, pues pasan cosas. Bueno, me dura hasta 4 horas. Simplemente un comentario. Yo reconozco que a mí me gusta. Sí, quizás un poco demasiado para una microdosis, pero reconozco que me pone en un estado que es casi el inicio, la puerta de entrada a un viaje macro. Por deciros algo más, te saca la ansiedad absolutamente. Es impresionante. Yo lo utilizo para meditar. Cuando hago eso, medito. Me tumbo, me suelo tumbar. Porque siento la potencia. O sentar. Características distintivas. Este hongo suele crecer en grupos de restos de madera en descomposición o mantillo durante las estaciones lluviosas. Presenta un sombrero que varía de 1 a 4 centímetros de diámetro, que comienza siendo convexo antes de aplanarse con la edad. Su color cambia según los niveles de humedad. Cuando está mojado parece marrón castaño oscuro. Cuando está seco se vuelve ocre pálido o amarillo paja. Experiencias profundas. Los usuarios informan de experiencias visuales, yo soy uno de ellos, vívidas, junto con una alteración del sentido del tiempo y la realidad después de consumir la Psilocybe allenii. Estas experiencias pueden ser profundamente introspectivas o espirituales. Ya os digo que son introspectivas y espirituales. La percepción del espacio y del tiempo se transforma, por no decir que se rompe. No he vivido nada igual. Aunque también puede llevar a sentimientos incómodos si no se abordan con responsabilidad. Esto es importante. Recordar todo el tiempo. Esta es una decisión propia. Tú eres el responsable, yo soy el responsable, excepto cuando vas, y aún así también, a hospitales en Australia o en pruebas como hacen en el hospital de la Johns Hopkins, en el Centro de Conciencia y Psilocibina. Porque sí, tú firmas se llama un descargo de responsabilidad, en inglés release form. Lo firmas hasta cuando te operan, pues imaginaros con esto. Entonces, es importante. Por eso a mí me interesa mucho contar un montón de cosas y que las que me han pasado, las que descubro, las experiencias que he tenido en mi microdosis, mi macrodosis, con qué las he hecho, más todo lo que estén investigando y vayan contando. ¿Para qué? Para tener información, ¿qué es lo que necesitáis? También trataremos en el futuro algún vídeo podcast acerca de cómo hacer esto solos. Esto es para valientes, pero bueno, sin ellos, sin los que lo hicieron solo, nosotros no conoceríamos esto. Lo del sentimiento cómodo lo conozco porque tuve un sentimiento cómodo, lo llamé mal viaje, que luego fue un súper viaje, y gracias a que estaba con mi sitter,
el que hace de guía, me ayudó a salir súper fácil, pudiendo andar lo que tuve que andar, porque no te puedes escapar de la psilocibina una vez que la has ingerido. Aunque vomites, no te escapas, está ya en el canal. Usos terapéuticos potenciales. Más allá del uso recreativo o sagrado, para mí es el sagrado todo el tiempo, hay investigaciones en curso sobre posibles usos terapéuticos de los hongos que contienen psilocibina, como la psilocibina aleni. La investigación sobre los posibles beneficios terapéuticos, por ejemplo, para la depresión y la ansiedad, están en cursos. De hecho, Australia, el sistema de salud sanitario de Australia, lo utiliza para eso. La psilocibina aleni es un hongo fascinante y poderoso que últimamente ha captado mucho la atención, sobre todo en esa parte de California y Canadá. Se debe tener en cuenta varias cosas. Hemos de tener precaución y respeto, independientemente de la intención, ya sea como experiencia transformadora, que es en la que yo estoy todo el tiempo, para investigar posibles aplicaciones medicinales, o incluso si lo hacéis para ocio. Yo no lo hago para ocio. Pero hemos de estar todos atentos a eso. Respeto, queridos, respeto. El cultivo de la Psilocibia alinei, con su notable potencia y su hogar nativo en el norte del Pacífico, este hongo, Psilocibia aleni, ofrece un viaje de cultivo fascinante tanto para cultivadores novatos como experimentados. Conocido por su desarrollo vigoroso y altos niveles de psilocibina, esta especie proporciona una experiencia gratificante tanto al que cultiva como al que la usa. El primer paso hacia un cultivo exitoso implica adquirir esporas o micelio de una fuente confiable. Dicho esto, vamos a hacer un inciso, aunque luego lo revisaremos muy sucintamente, muy brevemente. Legalidad. No es legal. Está cambiando. En Oregón hay algunas cosas que están cambiando, en Washington, el estado, están cambiando algunas cosas, pero en realidad no es legal. Europa no es legal. Más allá de que dispongamos en Holanda de algo, como pueden ser los panes de cultivo, pero de nuevo, ni es legal venderlas como tales ya hechas, ni es legal. Bueno, cultivarlas puedes cultivarlas, pero para uso doméstico. En Australia es legal, pero es legal condicionado. Es legal si el sistema sanitario te dice que puedes hacerlo, y ellos son los que tienen el hongo o la extracción del hongo, que es lo que hacen. No te dan setas en los hospitales, te dan el extracto, potentísimo, por cierto. Esa es la legalidad. México es ilegal, pero como está tan enraizado en su cultura, pues nadie ve nada. Menos mal. Repito, para el cultivo. El primer paso hacia el cultivo exitoso implica adquirir esporas o micelio de una fuente confiable. El micelio es esa cosa que parece una ramificación. Esto asegura que estás comenzando con material genético saludable capaz de producir cosechas fructíferas. También es crucial mantener condiciones estériles, o de la limpieza y la esterilidad es brutal durante todo el proceso para evitar la contaminación por organismos no deseados. De hecho, os haré un vídeo de cómo lo hago yo. Yo las compro, el pan de Holanda, las cultivo en mi casa, para mí, con cuidado, tardan unas 2 semanas. El proceso es bastante sencillo, hay varios procesos. Estos son los procesos más sencillos, más fáciles de hacer. Luego, cuando llegan a su punto de recolección, las recojo. Estoy resumiendo porque la cosa es un poquito más detallada. Y las deshidrato en una máquina que tengo de deshidratador. Y seguidamente, una vez que están secas, que viene alrededor de 18-24 horas, he intentado menos, pero no tener miedo, 18-24 horas, con un molinillo las hago polvo y las meto en cápsulas, y ahí las utilizo como microdosis. Luego viene la preparación del sustrato. Esto es ya para cultivo en tu casa, en un jardín, en un invernadero.
que suele ser una mezcla de materiales orgánicos como paja, astillas de madera o compost que proporcionan nutrientes para el crecimiento de los hongos. Una vez preparado y esterilizado, se inocula con las esporas o el micelio de la cepa elegida en condiciones estériles. Esto es botánica, entonces si os gusta la jardinería y estas cosas de plantar, pues está muy chulo. Yo, como no tengo espacio en mi lugar y tampoco soy de mucho de eso porque soy un poquito desesperado, prefiero comprar el pan y cultivármelas. Me gusta mucho cultivármelas, es más, le pongo música y cosas de ese tipo. En cuanto a la esterilidad, utilizamos guantes. Te levantas las mangas o te quitas, o mejor una camiseta de mangas cortas. Te pasas alcohol por todas partes de ahí. No metes la boca dentro de la bolsa. Tocas las setas con los guantes. Pero esto te lo explicaré con más detalles. Requisitos ambientales. Esto es importante, muy importante. En términos de requisitos ambientales, la Psilocybe alleni prefiere temperaturas frescas que oscilan entre los 17 y los 24 grados centígrados, es decir, entre los 55 y 75 Fahrenheit, junto con niveles de humedad superiores al 80%. También es esencial un buen intercambio de aire. El aire estancado puede provocar el crecimiento de moho, mientras que un exceso de aire fresco puede secar prematuramente el sustrato. Esto es importante porque, por ejemplo, en la Golden Teacher, en mi caso, la temperatura está recomendada entre 18 y 23. Yo he trabajado en varias variables. Ahora, por ejemplo, aquí estamos en invierno, pero el invierno del sur en Alicante es muy peculiar, no es un invierno, estoy en esas temperaturas. No tengo una temperatura constante, pero bueno, si uno se quiere dedicar a esto ya y a tope, pues se busca el espacio para regular la temperatura. Pero en verano, por ejemplo, la temperatura es mucho más alta. Pues llegando a 27, 28, ¿qué esto qué provoca? Pues provocaba que el cultivo brotaba antes. Es importante lo de las temperaturas. El tiempo de cosecha. Después de varias semanas de incubación, en estas condiciones controladas, comenzarás a ver micelio blanco y esponjoso extendiéndose por tu sustrato. Una señal emocionante de que los cuerpos fructíferos están en camino. Cuando estén completamente maduros, mostrarán tapas de color caramelo sobre tallos delgados listos para la cosecha. Recuerda, la paciencia es clave al cultivar cualquier tipo de hongo, incluido el Psilocybe alleni. No se trata solo de cosechar frutos potentes, sino también de disfrutar del fascinante viaje que los hongos nos ofrecen. Yo les hablo, les pongo musiquita, yo le he puesto música chamánica, le he puesto música de vibración, bioneuronal, he dormido con ellos en la habitación, pero eso ya son cosas, detallitos de cada uno. La Psilocybe alleni, al igual que los otros hongos psicodélicos, puede proporcionar una experiencia que altera la mente. Sin embargo, la intensidad de esta experiencia depende en gran medida de la dosis consumida. Es crucial entender y respetar estos hongos potentes siguiendo las pautas de dosificación recomendadas. Aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, Zamnesia tiene una calculadora donde te dice si estás tomando trufas secas, hongos secos o frescos, peso, ¿para qué? Y tipo de hongo Psilocybe. Eso es importante, porque no todos los hongos Psilocybes tienen la misma potencia. Lo del peso no está claro que sea, aunque por ejemplo la Johns Hopkins utiliza el peso corporal para dar las dosis, no está claro que sea tan importante. Pero bueno. En cuanto a las dosis, en la Psilocybe alleni, que es la que estoy revisando hoy, si tomas en seco, estamos hablando de un viaje normalito de 1 a 3 gramos seco. Seco es en polvo. En polvo o con las setas deshidratadas. Si la estás tomando fresca, hablamos de 10 a 30 gramos.
según tu nivel de tolerancia y el efecto deseado. Entonces, recomendaciones. Los principiantes deben de comenzar con una dosis más baja. De prueba, amigos, que va entre 0,5 gramos y 1 gramo. No tener miedo, empezar de poquito. Es mejor pecar de prudente que se te vaya la mano. Dices, bueno, me han contado, ya estoy aquí, conozco gente, me siento segura, me siento seguro, tengo mi sitio, tengo alguien que me ayuda, que está conmigo. Vale, pues empieza de poquito. Para un viaje, macro viaje, empieza tomando 0,5 o 1, a ver, y de ahí vas subiendo. En cuanto a las microdosis, por cierto, ¿hasta cuánto puedes subir? Yo he tomado, la primera fue con 3, que fue un súper viaje, pero potentísimo. La segunda fue con 3,5 y la última con 4. Siendo 4 más potente, 1 gramo más que el 3, fue el viaje más corto de todos, fue el viaje que me hizo ver cosas como yo lo llamé mal viaje, pero que fue un súper bien viaje. El más colorido de todos, visualizaciones, fue el primero. El tercero fue el más psicodélico, con los ojos abiertos. Yo mantengo ojos abiertos y cerrados. Y digo más psicodélico porque en el último de 4, pues hay una casa que se levantaba, un árbol que me hablaba, árboles que bueno, cosas. Sin embargo, fue el más corto de todos. En cuanto a las microdosis o la microdosificación, que yo la hago, la llevo haciendo 1 año y medio. Para la psilocibe alení, mi recomendación es de 0,1 miligramo. 0,1 miligramo, no 1 gramo, 0,1 miligramo. Como he dicho antes, yo he estado tomando estos últimos meses 0,3 gramos, es decir, 0,3 miligramos. Y claro, como es tan potente, tiene tanta psilocibina y psilocina, pues es un viaje peculiar porque me tiene 4 horas. Si queréis hacerlo como experimentación, por ejemplo, primera, en lugar de los 0,5, probar 0,3. No pasa nada, ya os digo, una sensación de relajo. Por ahí yo sigo sintiendo ahí una sensación como de angustia, que es común en todos los viajes de psilocibina. Dicen que es el ego que se resiste. Uno ya al final se familiariza con eso. No pasa nada. Los ciclos. Yo hago ciclos de 6 semanas, un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no, comparadas de otras 6 semanas, a veces de 8 semanas. Mucha de la gente que ha tomado y que hace estas cosas, como yo, podemos decir, y yo digo, pues que uno siente bajada de la ansiedad de forma importantísima. Mejora de la creatividad, aunque yo en este apartado no sé qué decir, porque no sé qué significa mejorar la creatividad, no lo sé. Lo que sí que siento es mucha más atención y un flujo constante de energía todo el tiempo y una bajada gigante de las cosas que me calientan en el mundo o en mi día a día. Como que no te importan. Un estado de observación y de atención total en la que la vibración y la energía es muy buena. Esa es mi sensación. Mejora, esto lo podríamos llamar mejora del estado de ánimo, sin duda. Aumento de la concentración, sin duda. Y esto sin causar alucinaciones. Sí que es verdad que desde que empecé a tomar, desde que hice los 3 macroviajes y las microdosis, me ocurren cosas interesantes como es que de repente, y esto es común, eso por ejemplo ocurre con el DMT y con el bufalvarius, que a las 2 semanas o la semana todavía te llegan como flashes, de aparición de ese espacio, no tiempo, no espacio, vivido en el viaje, que es fascinante. Es como un estado de hiperatención. Hiperatención, yo diría que concentrada. Es una sensación, en mi opinión, magnífica.
Se están haciendo estudios. De nuevo, aquí las farmacéuticas tienen mucho interés. La empresa privada ya está haciendo estudios de esto, acerca de cómo puede la microdosificación, y sí, que parece que sí, mejora, es como un nootrópico. En realidad es un enteógeno, o tiene efectos positivos en la salud mental. Los efectos de los hongos de psilocibina pueden variar significantemente, por lo que es importante considerar la química corporal individual, la mentalidad, el setting, la mentalidad del momento del consumo y el entorno para la dosificación. La mentalidad, pues si vienes hecho unos ciscos, cabreado, encabronado, encabronada, si tienes un estado de estrés galáctico, si tienes mala hostia, si tienes un estado de miedo, te ha pegado un ataque de estrés, te estás quieto, no haces nada. Y menos si es la primera vez. Nada de nada, te esperas a calmarte. También el lugar donde vas a hacerlo, un lugar cómodo, que te sientas agradable, acogido, tus sitios. Luego podemos pasar a hacerlo en la naturaleza, pero luego elegir el lugar de la naturaleza. Y tercero, para mí importante, tener un sitter, tener a alguien que lo haya hecho antes, varias veces, y que te pueda guiar en un momento de mal viaje. También luego iremos al punto de hacerlo solos. Esto es vital. Esto lo vais a descubrir, lo vamos a descubrir cuando haga el libro entero de Terence McKenna, La experiencia psicodélica. Lo voy a hacer entero, lo he hecho por capítulos, que está bien, pero no me gusta cómo ha quedado después de 2 años, y lo voy a hacer entero para que la secuencia sea fácil de entender. Esto es vital. Riesgos potenciales. Si bien la experiencia psicodélica ofrecida por la psilocibina leni puede resultar intrigante, es importante comprender los riesgos potenciales asociados con su consumo. Al igual que otros hongos de psilocibina, puede inducir alucinaciones, hay cambios en la percepción y cambios de humor. Entonces, personas con temas de corazón, cuidado. Personas que el psiquiatra, psicólogo le ha dicho, estáis bipolares, esquizofrénicas, quietos, quietos. Cuidadito. Por cierto, si a algún genio se le ocurre decir, pues lo puedo combinar con el alcohol, no, lo puedes combinar con el alcohol si te da la gana, pero el alcohol, como lleva azúcares, te va a bajar el efecto. No funciona. La recomendación es la noche anterior, no haber comido nada, estómago vacío, por la mañana si quieres tomas un café, un té, lo que te dé la gana, y en ayunas, ¡pam!, pastillita o gramitos. Ese es el camino. ¿Puedes beber agua? Sí. ¿Te puede dar por hacer muchas veces pis? Sí. La primera vez yo batí récord. Me acuerdo que mi sitter decía, puta, ¿estás jodido de la próstata? No, no estoy jodido de la próstata. Me dio por hacer mucho pis, muchos escalofríos. Muchos. De hecho, me tapé muchas veces, me taparon. Sin embargo, la segunda vez, muy pocas veces pis. Así que cuidadito. Buscar información, porque eso ya hay tanta información acerca de quién puede y quién no puede. Por ejemplo, McKenna, que es muy divertido y que es no está entre nosotros, pero que sabe, porque está hecho como muchos viajes, dice que una de las importantes para poder detener o transmutar un mal viaje, él lo dice así, es tener cerca una pipa de marihuana, y en el momento que tú ves que se te está yendo de las manos, o que no estás en conciencia, o que no has sido capaz de enfrentar, como decía el profesor de la Johns Hopkins, si te aparece el demonio, dile, hola, ¿qué pasa? Bienvenido, que es tu conciencia, no tengas miedo. Pero puede haber momentos de, yo necesito ayuda, sinceramente. McKenna recomienda pegarse un pipazo de marihuana, que ayuda. Y también recomienda otra cosa, si entras en esa fase, como yo entré, que intenté dormirme, hacerme un ovillito como si estuviese en la pancha de mi madre, me hice pequeño, pues no. McKenna dice, no adoptes nunca esa posición. Por cierto, no te vas a poder dormir. No adoptes esa postura de hacerte pequeño. Al revés, si acaso levántate, anda, cambia de ambiente y
utiliza lo que acabo de contar de la marihuana, un pipazo, o canta. Canta. Yo lo que dice Terence McKenna, pues no lo pongo en duda ni por un segundo. La intensidad de los efectos depende en gran medida de las dosis y los niveles de tolerancia individuales. Algunos usuarios pueden experimentar reacciones físicas adversas como náuseas o mareos. Las náuseas son normales, la sensación de mareo también. No pasa nada, no vais a vomitar, ya os lo digo. En casos raros, consumir estos hongos podría llevar a complicaciones más graves, como psicosis o ataques de pánico. Ha habido, ¿ok? Pero es muy poco. Pero muy poco es muy poco. Es más, cuando nosotros leemos los medicamentos, efectos secundarios, estos medicamentos que dan para la depresión, para dejarte tonto, así, que son drogas politóxicas y que joden la cabeza, las neuronas y todo, si leemos lo que pone, posibles efectos secundarios, algunos echaríamos a correr. Pues es lo mismo, mirarlo así. Errores de identificación. Esto es para ya los aventureros que quieran ir a recogerlas. Aunque ha habido un cambio hacia la despenalización de los psicodélicos en algunas partes del mundo, como por ejemplo en Denver y Oakland, en Oakland creo que hay tiendas donde se puede comprar, según recuerdo que me dijo alguien, la posesión y el cultivo de sustancias que contienen psilocina siguen siendo ilegales según la ley federal en muchos países, Estados Unidos, Europa. Por lo tanto, atentos. Es importante sopesar los riesgos potenciales frente a los beneficios antes de consumir o cultivar psilocybe alinei. Por ejemplo, la legalidad de la psilocybe alinei varía enormemente de un país a otro. En los Estados Unidos, los hongos de psilocibina se clasifican como una droga de lista 1 con alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado, mientras que otros países como Canadá, Brasil y Vietnam tienen niveles variables de regulación o ninguno en absoluto. Canadá clasifica la psilocibina como una sustancia de la lista 3, pero algunas ciudades se están moviendo hacia la despenalización, pero otras, por ejemplo, porque lo leí el otro día, creo que era en Ottawa, a una tienda que había, y ya le han metido, ya lo llega la policía como 3 veces. Otros países como Brasil y Vietnam no regulan la posesión o el consumo de hongos mágicos en absoluto. México tampoco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de estas sustancias aún conlleva riesgos. Entonces, antes de hacer nada, sobre todo con el cultivo, entérate bien de qué va la cosa. Para uso propio, no hace falta enterarse de mucho. Enterarse de cómo funciona y de cómo cultivarlo, pero para uso propio. Ahora, claro, si te acabas en tu casa con 30 cajitas de seta, pues entonces eso ya puede ser que no sea consumo propio. O si te da por otras cosas por ahí, porque quieres ser generoso y hacer un negociete con eso, que es lo que ocurre todo el tiempo. Y sí. Preparar la psilocybe alinei para el consumo requiere atención al detalle para garantizar una experiencia segura y efectiva. El método más común es la ingestión después de secar los hongos. Aquí hay variantes. Secado. El secado de la psilocybe alinei se puede hacer colocándolos en una hoja de papel en una habitación bien ventilada, lejos de la luz solar directa. El proceso de secado puede tomar algunos días dependiendo de su ubicación. Mi recomendación, ese es uno. Otro, en las neveras, en los freezer, hay un apartado que está tapado, que se mantiene como unos 3 grados, ahí también se pueden poner a secar cuando las habéis recogido y a lo mejor os faltan algunas por secar. Mi sistema que me encanta, pero que me encanta, es el deshidratador. Lo metes ahí 24 horas, 22 horas por lo menos. Y ahí las secas, bien secaditas, ahí no fallas con 24 horas o 22 horas, no fallas, y después las mueles. O si quieres te las comes así. Para consumirlos, estos hongos secos suelen triturarse en polvo, eso es lo que yo hago, y encapsularse o prepararse como té. Yo las encapsulo en dosis de 0,300
porque yo la que utilizo ahora es la Golden Teacher, o de 0 a 100 si es esta, la Psilocybe alinei, o en cápsulas de 1 gramo para si queréis hacer un viaje. Y es muy sencillo, la metéis en cápsulas y voy a hacer el viaje, pues te tomas 4 gramos, 4 cápsulas. ¿Que no te quieres tomar la cápsula porque te cuesta que te trague? Pues abres la cápsula, la pones en un vaso, una taza, le echas agua, tibieta y te la metes. ¿Que queréis no esperaros a que se lance una vez ingerida el asunto la Psilocybe en vuestro cuerpo? Porque puede tardar entre 20 y 40 minutos, incluso más, en accionar. De hecho, mi cuarto viaje fue muy gracioso porque dije, no, esto no me hace nada, y de repente fue decir no me hace nada y me pegó una hostia de nivel galáctico. Si queréis acelerar ese proceso, le echáis 2 gotitas de limón al agua y entonces entra como que de inmediato. ¿Vale de algo? Nada, de acelerar, punto final. Lo cierto, a mí me parece que eso de la espera, que no sabes cuándo va a entrarte, lo hace todavía más interesante, pero es una opinión personal. La encapsulación permite un control fácil de la dosis, mientras que prepararlos con té ayuda a enmascarar su sabor amargo. Cuando te lo bebes en polvo, no hay ningún sabor amargo. El sabor amargo lo tienes cuando te las comes frescas o secas. Yo utilizo también una basculita pequeña de precisión que mide hasta 0,100 miligramos. ¿Para qué? Para cuando te haces las pastillas o si quieres pesar el polvo, cuánto polvo hay. Hay muchos sistemas, esos son los que a mí me van. También hay uno conocido como el Lemon Tech, donde los hongos secos se mojan en jugo de limón antes de la ingestión, y también hay una miel de psilocibina y cosas de ese tipo. Importante ya para acabar. Recuerda que el estado mental y el entorno son cruciales al consumir psicodélicos como la Psilocybe alinei, es decir, esa y todas. Asegúrate de estar en el estado mental y ambiente adecuados antes de comenzar tu aventura. Mantente seguro y ten una experiencia mágica. Mi recomendación, yo lo hago desde el lugar sagrado, no lo hago desde el ocio. No lo hago desde el ocio. Pero aún así, si lo hacéis desde el ocio, porque se os canta, atentos y cuidadito, nada más. Conceptos erróneos comunes sobre la Psilocybe alinei. El mundo de los psicodélicos está lleno de mitos y conceptos erróneos, y la Psilocybe alinei no es una excepción. Vamos a pasar a desmitificar algunas cosas. Concepto erróneo 1. Todos los hongos mágicos son iguales. Falso. Hay cientos de tipos diferentes de hongos psicodélicos, cada uno con sus propiedades y efectos únicos. La Psilocybe alinei, por ejemplo, es conocido por su contenido potente en psilocibina, que puede inducir intensas alucinaciones visuales y una profunda introspección. Cada uno tiene su sistema. Pone un ejemplo utilizado de la calculadora de Zamnesia. Si miráis hongos mágicos y trufas, calculadora de dosificaciones, lo primero que te pone es ¿cuánto pesas? Como yo he bajado peso ahora, voy a poner que peso 90 kilos. Y siguiente paso me pregunta, ¿qué vas a tomar? ¿Setas alucinógenas o trufas mágicas? Lo de las trufas en Estados Unidos no se conoce mucho, en Europa sí. Setas alucinógenas, pincho setas alucinógenas. ¿Cómo le voy a tomar? ¿Frescas o secas? Le voy a tomar secas, que ya las tengo hechas en polvo. ¿Y qué quiero hacer? ¿Una microdosis? ¿Una macrodosis? ¿Una dosis baja o una dosis normal? Entonces, vamos a hacer 2 ejemplos. El de la microdosis. Voy a tomar una microdosis de setas alucinógenas. Yo tengo la alinei, tú tienes la Golden Teacher, la que tú quieras. Voy a hacer una microdosis y le doy microdosis y aparece lo siguiente. ¿De qué tipo de seta alucinógena hablamos? ¿De la cubensis, que tiene un montón de tipos, o de la copelandia? Porque la copelandia es la más fuerte. La alinei pertenece a la copelandia. Entonces, microdosis, pues le digo, voy a tomar peso 90 kilos, voy a tomar setas secas, microdosis, y voy a tomar la cubensis. Entonces me dice que para la cubensis microdosis 0,3, pero si es copelandia como esta, que es como la alinei que yo he tomado, es 0,1 gramos.
Vamos a hacer otra cosa. Hemos hecho microdosis. Ahora voy a decir, dosis baja. Quiero hacer una dosis baja porque nunca lo he hecho y quiero saberlo cómo funciona. Ya empezamos a viajar. Dosis baja de la cubensis. 1 gramo con 1. Con 90 kilos. Por ejemplo, de la Golden Teacher. De la Copelandia. De la Linei, esta que estoy hablando. 0,2. Fijaros. Dosis normal. De la cubensis, por ejemplo, la Golden Teacher. 2,7 gramos. Aquí ya tenemos un viaje, ya os lo digo yo. La Copelandia o la Linei, 0,5. Es importante, ¿por qué? Porque cada hongo tiene una cantidad que ya se sabe, no se sabe la cantidad exacta, pero una tendencia a tener más psilocibina o menos psilocibina. Entonces, yo puedo tener una dosis de 0,500 de medio gramo, pero claro, lo que sé exactamente es el peso, porque esto solamente se consigue extraer con certeza absoluta en laboratorio. Yo tengo el peso, pero yo no sé de ese peso cuánto hay de psilocibina o psilocina. Lo que sí sabemos es que hay algunas, como la Linei o la Copelandia, tienen mucha más que las otras. Entonces, claro, sí, 0,5, medio gramo, pero ¿y si tiene, yo qué sé, no sé cuánto, pero 1/4 o medio de psilocibina? Pues el viaje que te pega es potente. Dosis alta. Aquí ya entramos en otros mundos. En la Golden Teacher, yo diría 3,5 o 4. En la Copelandia, hablamos de 0,8. La Copelandia es la más potente que hay. Yo he tomado 4 gramos, 3 gramos y medio y 3 de la Linei. Y me ha encantado. Esto simplemente es a nivel informativo, para que lo tengáis, para que tengáis lo máximo posible de información para saber cómo funciona esto. Concepto erróneo 2. Cultivar hongos psicodélicos es ilegal en todas partes. No. Concepto erróneo 3. Consumir hongos mágicos es peligroso. Si bien consumir cualquier sustancia psicoactiva conlleva riesgos potenciales, con malos viajes o angustia psicológica, si no se toma de manera responsable, la investigación sugiere que la psilocibina, el compuesto activo de la psilocybe alenei, tiene niveles bajos de toxicidad en comparación con otras drogas recreativas. Es decir, no te hace dependiente. No te hace dependiente como la cocaína o la heroína, no te hace dependencia, no te crea dependencia, absolutamente no. Los estudios han demostrado que no conduce a la adicción ni causa daño cerebral cuando se usa adecuadamente. Claro, si te haces el simpático y la simpática y te metes 6 gramitos, 7 gramitos, porque, pues bueno, ahí vas a entrar en una otra realidad. Porque yo, por ejemplo, lo que puedo decir, esos 3 viajes, he alucinado, visto cosas, movimiento, cosas, formas, deformaciones, éxtasis, las 3 veces he tenido éxtasis, brutal, pero era autosuficiente, me podía levantar a hacer un pis, sabía que estaba viajando, era como tener un pie aquí y un pie allá. Cuando cerraba los ojos, en realidad me iba a otra cosa, pero siempre consciente. Si tú te pasas y te vas a 6, 7, 8... alguna pirada de esas, vas a perder la noción de la realidad totalmente. Concepto cuarto erróneo. Puedes identificar la potencia de un hongo por su tamaño o color. Incorrecto. Puedes tener un hongo chiquitito que te pegue una pepinada de alucinar. La potencia de un hongo depende en gran medida de su cepa y las condiciones de crecimiento en el lugar, de características físicas como tamaño o coloración. La única forma segura de determinar la potencia de un hongo es mediante pruebas de laboratorio que miden las concentraciones de psilocina y psilocibina directamente. Conclusión. Psilocybe alenei. La psilocybe alenei es un hongo psicodélico potente que se puede cultivar y consumir con fines recreativos, sagrados o incluso terapéuticos. Comienza con una dosis baja y nunca los consumas solo para evitar riesgos potenciales asociados con el consumo, por lo menos al principio. ¿Eres un valiente, eres una valiente, te quieres tirar ahí? Pues tú mismo, ya sabes, responsable tú, yo, cada uno de lo suyo. La educación adecuada y el uso responsable
pueden proporcionar una experiencia única y transformadora. Os aseguro que ocurre, lo hace. La psilociba linei es ilegal en la mayoría de los países, igual que otras setas alucinógenas, así que ten en cuenta dónde estás y lo que quieres hacer con ella. Recuerda, aborda siempre ese viaje psiconáutico con respeto, con precaución y, si es posible, con ayuda. Por lo menos la primera vez o las primeras veces. Os envío un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Continuamos con este mundo mágico que en mi vida ha tomado ya un carisma que va con la psilocibina, los mundos chamánicos, la ayahuasca, el origen de los infiernos mentales, el viaje vibracional, más otros autores como David Hawkins, Krishnamurti, tantos otros. Mi idea es preguntarme todo el tiempo, cuestionar y cuestionarme. Lo que no entiendo o lo que entiendo que no entiendo lo que están contando todos estos fundadores de magnetismos y cosas varias, pues yo no comulgo. Si me tengo de corregir, me corregiré. Pero la pregunta está en nosotros y hemos de preguntarnos todo el tiempo, cuestionar. Y cuestionar es respetar. Respetarte, respetar tu libertad, que es esencial. El mundo andamos bastante ciegos. Que lo paséis bien. En unos días, otro honguito mágico más. Un abrazo, hasta mañana.